Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de participar en este Congreso Internacional de Narrativa y Estética en el Cine. Esta ponencia se cimenta sobre la apuesta de un enfoque estético para analizar el simbolismo de la obra La taberna del irlandés de John Ford. La finalidad de este es la de ahondar en los aspectos culturales, filosóficos e históricos que se pueden extraer de la misma al analizarse desde el marco de la teoría literaria de Mikhail Bakhtin, Luis Beltrán Almería y Antonio Viñuales. De esta manera, la aplicación de los géneros literarios y sus símbolos permite reflexionar sobre el poder de la estética cinematográfica para pensar sobre el tránsito cultural de la humanidad en la modernidad. Esta obra, bajo la capa superficial del idilio, señalada por la crítica bajo el marco de unas islas paradisíacas, se halla en el género de la educación como el verdadero núcleo de la película. Fruto de una carencia de una armación teórico consistente para reflexionar sobre los símbolos de la obra de manera profunda, la crítica no ha tendido a dar en el clavo al analizar esta obra. Para Urquijo, la categoría de la película es la de comedia. Respecto a la crítica fílmica coetánea al estreno de la obra, en habla inglesa destaca Kallenbach, quien se centra en los aspectos prejuiciosos con cada etnia que aparecen en la trama, sin entrar a reflexionar sobre el proceso educativo del personaje, primando la capa superficial de un entorno edénico. Tal como menciona en el primer párrafo, el leitmotiv de la obra es el proceso de educación de una joven bostoniana a través del tránsito de una persona elitista de actitud puritana, intolerante y racista hacia una persona capaz de aceptar al diferente y adaptarse a una nueva sociedad. Una muestra de cómo el arte sirve como herramienta de concienciación, así como documento de un momento histórico, filosófico y cultural amplio, que muestra la adaptación de los usos y costumbres como condición sine qua non para avanzar con los retos a los que la humanidad ha de enfrentarse en la modernidad. Precisamente es la adaptación a esta realidad cambiante, a través del proceso educativo, lo que permite la armonía dentro de la comunidad, valorada por encima del interés particular por acumular riqueza a costa de los demás. Tal y como ocurre en el género educativo, existe una vinculación con la novela de pruebas, que en este caso se materializa a través de la tentación de Amelia, la protagonista educanda, cuando su padre le ofrece gestionar toda la herencia, algo que ella rechaza tras el proceso de cambio de conciencia vivido en la isla, actuando, en este caso la educación, como un elemento democratizador, rasgo que en la modernidad se torna imprescindible, pero una educación ya no solo perteneciente al ámbito de los príncipes, sino universal, incluyendo a personas de toda clase social y condición, en los rituales comunitarios a través de la sublimación de las costumbres. La vida idílica en un entorno paradisíaco isleño de la Polinesia francesa se ve truncado por la llegada de Amelia, la bostoniana hija del doctor americano residente en la isla William Dedham. Esta llega con la intención de intentar deslegitimar a su padre para que no pueda heredar una multimillonaria fortuna y poder así quedársela ella. El idilio isleño se presenta como un espacio limitado y autosuficiente, unidad de vida intergeneracional. Todo eso se mide por la unidad de lugar, un ritmo cíclico del tiempo. Por ende, todo lo que es aquí la cotidianidad de los acontecimientos biográficos es planteado como la esencia de la vida, pero a su vez no mostrado de manera realista, sino de una manera suavizada, que roza, en palabras de Bakhtin, un aspecto sublimado. De ahí la consideración de ese espacio bucólico isleño no como algo real, sino como una proyección utópica. Es de hecho esta sublimación de lo cotidiano lo que caracteriza los símbolos hídricos de John Ford, rodeados de costumbres y traducidos en rituales comunitarios. Entre estos se encuentran, por ejemplo, los múltiples encuentros litúrgicos entre las distintas creencias, la honra y la solemnidad, que todos los personajes profesan hacia los seres queridos fallecidos, una suerte de diálogos con las tumbas de las personas de las que aprendieron y con las que tanto compartieron. Entre los rituales de la obra se encuentra también las más profanas peleas de bar, que Lane Roth eleva también a la categoría de ritual comunitario, siempre al son de alguna canción folclórica norteamericana, irlandesa o marchas militares. Roth plantea esas trifulcas como una muestra de comportamiento simbólico para afirmar el sentimiento comunitario en el cine de Ford, conformando entre todos estos lugares comunes frecuentados por el director a lo largo de toda su filmografía. Otro ritual vinculado al de las peleas en el bar y que aparece de manera recurrente en la película es la del alcohol, la visión amigable de Ford con la bebida que mostraba en cuanto podía en su filmografía. Entra, sin embargo, en una poderosísima contradicción con los problemas de salud en general que padeció desde temprano, como apunta Arturo Segura, y más concretamente los problemas derivados del alcohol que le acompañaron desde temprano y de los que no pudo escapar. Tal es así que plantea McBride:
De vez en cuando, impulsado por un miserable sentimiento de culpa, hacía un voto de abstinencia. El 26 de abril de 1923, con su párroco jesuita como testigo, escribió en el papel con membrete de la Iglesia del Sacramento Bendecido de Hollywood: por la presente se certifica que en esta fecha he resuelto firmemente abstenerme de toda bebida alcohólica. Jack Ford. Tales promesas de enmienda se olvidarían inevitablemente al cabo de unas semanas o incluso de unos días. Pero, a pesar de esa actitud, a menudo despreocupada hacia la práctica religiosa, Ford no podía evitar sentirse pecador a causa de sus debilidades. Estaba atrapado en un terrible ciclo de autotormento católico irlandés del que nunca llegó a escapar por completo. Sea como fuere, la trama del film comienza con la ya mencionada llegada a la isla de Amelia, la hija del doctor, quien intentará demostrar que William Dedham no es válido para heredar el emporio industrial familiar. Esto se mide según la afinidad con los valores bostonianos de esa época, entre los que se encuentra, por ejemplo, que se hubiera mezclado con personas indígenas. Así, los prejuicios aristocráticos, elitistas, puritanos y racistas de Boston se enfrentarán a la realidad multicultural, tolerante y multiétnica del mundo moderno, materializado en una isla de la Polinesia francesa. Aquí el idilio puede prevalecer siempre y cuando se superen las pruebas de valores que muestren el éxito del proceso educativo en la construcción de una nueva matriz moral por parte de la protagonista. Lo que se presencia a lo largo de la película es la paulatina adaptación al medio por parte de Amelia, un cambio en las costumbres que le lleva a aceptar la situación y terminar valorando positivamente el estilo de vida y valores isleños. De este modo, tiempo después de que la hija haya conocido al padre, este le dice que le va a traspasar a ella todas las acciones, puesto que no quiere tener nada que ver con la empresa de Boston. Esto implica una renegación de la riqueza material que la multimillonaria herencia le podía proporcionar, algo que se explica por el hecho de que su eje moral no es el dinero, sino un humanismo desbordante materializado a través de la atención sanitaria a la gente como doctor en esas islas. Hay un cierto hermetismo en las figuras de la obra, que personifican bien valores, bien contravalores. Por un lado, las encarnaciones del bien representadas por Michael Chesham o por Michael Donovan, que es interpretado por John Wayne, con un toque grotesco este último. Esto es fruto de la combinación de los nobles valores altos de origen aristocrático con lo bajo, de carácter popular. Por otro lado, el mal, simbolizado a través de los aristócratas bostonianos y del diplomático francés, cuya lealtad e interés se mueve solo por el interés pecuniario. Todos estos elementos resultan imprescindibles para el proceso educativo de Amelia, del que emana un capital de símbolos e imágenes que Beltrán Almería considera vital para la supervivencia de la especie sapiens y la cohesión de la tribu, convirtiéndose este proceso didáctico en un derecho en tanto en cuanto se ha convertido en una necesidad vital. Las escenas de peleas de bar entre Donovan y Gilhooly, quienes habían protagonizado el año anterior El hombre que mató a Liberty Balance, son trifulcas empleadas por ambos para celebrar sus cumpleaños, sirviendo estas como elemento ritual comunitario. Estas son para John Baxter una oportunidad para afirmar los principios de esfuerzo compartido que permiten que la comunidad sobreviva. En palabras de Scout Tafoya, con cierto toque humorístico, la cosa importante es Lee Marvin y John Wayne dándose de hostias en el lugar más bonito sobre la tierra. Tras la revelación de la verdadera trama familiar a Amelia, ella, en lugar de renegar de su padre, como habría hecho al comienzo de la trama, abraza la situación y, sin haber crisis de por medio, acepta de buen gusto la verdad de los acontecimientos, sin criticar en nada la cuestión racial. En resumen, la materialización simbólica de un proceso de aprendizaje exitoso sobre el terreno. No hay vergüenza alguna en acoger en el seno al diferente, frente a la visión aristocrática incapaz de aceptar los cambios. Este cambio se logra mediante el poder mágico transformador del amor, no solo paterno-filial, sino también romántico, con Michael Donovan, cuyo papel grotesco, elevado al tiempo que humorístico, es clave también para la educación de Amelia. Frente a la liquidez y vacuidad del dinero y la acumulación de riqueza, el amor se convierte, como escribió Viktor Frankl, en la meta última y más alta a la que puede aspirar el hombre. Ese telos es un propósito muy presente en las películas de Ford, donde la proyección optimista hacia el futuro, sea El hombre tranquilo, Río Grande, Dr. Bull, Ford Apache o La diligencia, se cimentan sobre la posibilidad de amor de pareja, que también para Erich Fromm es la solución para alcanzar la unidad interpersonal de la existencia. Cerrando, esta película aúna el idilio y la educación, primando la segunda, dado que el idilio es el espacio y la narración, pero el motor es el proceso educativo de la rica aristócrata, para aceptar y abrazar la realidad multiétnica.
así como la posibilidad de una armonía en la que las coordenadas morales no se rigen por lo alienante del dinero, sino por la pervivencia de la comunidad. Para que se materialice la existencia del idilio, meta deseable, se combinan los tres tipos de idilio planteados por Bakhtin, como son el idilio del amor, el familiar y el laboral, visibles aquí como rasgos alcanzables mediante el exitoso proceso educativo de la implicada. Tal y como señala Beltrán Almería, el tránsito a la modernidad supone el tránsito de la sociedad de la desigualdad legitimada, a la sociedad de la igualdad de derechos, no de oportunidades. Esta cuestión filosófica e histórica es la que plantea John Ford fílmicamente a través de La taberna del irlandés, cuando el cambio de los valores se traduce en un cambio en las costumbres de la aristocracia bostoniana. La consecuencia es rechazar su matriz moral previa, alienada por el dinero y los contravalores puritanos cimentados sobre el decoro, para transformarse mediante la adaptación a la sociedad idílica e igualitaria isleña. Esta, sin estar exenta de desigualdad en las oportunidades según las etnias y grupos sociales, proyecta una utopía sobre las bases de una igualdad de derechos entre todos los miembros, característica principal de la modernidad frente a la desigualdad legitimada que se materializa mediante las viejas costumbres puritanas, intolerantes y clasistas de Boston. La combinación en términos estéticos entre idilio, la capa superficial, y educación, la capa interior, permite al director reflexionar sobre el futuro deseable de las sociedades humanas, una utopía social que él, tal y como se muestra en las contradicciones de su propia biografía, intentó establecer en su vida y transmitir en su obra, al tiempo que era consciente de los límites para alcanzarla, dando lugar filosóficamente a esa dualidad fordiana que Schiller estableció ya a final del siglo XVIII, tan presente en la vastedad de su obra, pudiendo aunar dos vertientes. Entre las vertientes, por un lado, la llamada ingenua, no solo hacia esa edad dorada del pasado, sino proyectándola como utopía social, en términos estéticos, a través del idilio del presente, es decir, el proyecto de un futuro deseable con una recuperación de la igualdad de la tierra natal, generalmente vinculada también a la educación, llevando a la práctica las teorías de Schiller. Por otro lado, cultivando Ford también en su cine la vertiente realista acerca de la irremediable caída sin consuelo, fruto de la fragmentación de la otrora unidad comunitaria premoderna, en la que se puede estudiar el final del idilio, bien sea a través de los géneros de la crisis, la ciudad o lo biográfico familiar. La fusión de estas dos visiones de manera continua durante una trayectoria fílmica que duró casi 50 años, me lleva a cuestionar la tesis tradicional comúnmente aceptada de que su cine se fue agriando con el tiempo. Esta concepción, algo simplista y maniquea, traza una línea que va de una posición vital alegre, que refleja Ford en el cine, hacia una profundamente crítica. De este modo, la comprensión del cine de Ford como un conjunto capaz de aunar las dos visiones teorizadas por Schiller, desarrollando ambas de manera ininterrumpida, me obliga a matizar dicha tesis tradicional. Esto lo justifico a partir de la evidencia, la visión cruda, pesimista y realista que cuenta numerosas obras de sus comienzos, como Madre mía, La jornada de la muerte o Legado trágico, frente a las ingenuas, alegres y optimistas que rodó en su última etapa como director, obras como El sol siempre brilla en Kentucky o la obra que nos concierne aquí, La taberna del irlandés. Muchísimas gracias por su atención, les mando un abrazo enorme.